Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Todos atrás? Bueno, yo creo que es un placer primeramente estar aquí con ustedes. Siempre que uno viene a la presencia del Señor a compartir un poquito de lo que tanto el Señor nos da, siempre uno tiene que dirigirse a Él en oración. Y una vez más, confirma el Señor el tema que les voy a compartir. Cosa rara, siempre, no rara para las personas que hemos creído en el Señor, pero siempre el Señor confirma, porque ese es un problema a veces que, ¿qué les voy a decir, Señor? ¿Qué quieres que les diga? Que no sepan. Y en eso nos enfrentamos cada que vamos a compartir de la palabra de nuestro Señor. Y el día de hoy no fue la excepción. Yo no sabía lo que el hermano tenía planeado hacer antes. Y ahorita ustedes van a darse cuenta. Gracias, hermano. Ahorita ustedes van a darse cuenta del tema de hoy. Primero quiero decirles que mi nombre es Raúl Martínez. Yo soy como cualquiera de ustedes. Soy cristiano por gracia de Dios, ya tengo 8 años aproximadamente. Y así como ustedes una vez vinieron, así como los hermanitos, que no querías venir, pero por alguien que se atrevió a hablar del Señor, fue que Él hace lo demás. Pero tiene que haber esa voluntad, tiene que haber esa decisión. No es un contrato que tú firmas, no es algo que tú cuando vas a pedir un trabajo, tienes que llenar una serie de requisitos y aceptarlas con tu firma. Aquí el Señor te habla voluntariamente. El Señor es un caballero y el día de hoy te va a hablar, pero no te va a hablar por el celular. Te va a hablar a través de este servidor humildemente. Si tú tienes un teléfono, hazme el favor de ponerlo en vibrador, ¿verdad? Para que hoy nos va al Señor a hablar y nos va a hablar de una manera cada uno en lo especial. Esta silla no es que haga falta en la iglesia. No queremos sillas así, quisiéramos así, acolchonaditas, pero yo creo que las que estamos cómodos, ¿verdad? Amén. Amén. Pero hay algo que yo les quiero decir. Yo estoy seguro que esa silla en donde tú estás ahorita, regularmente te sientas ahí o no. Como que ya tenemos una fotografía cuando venimos aquí a la casa de Dios y ya sabemos qué hermano se sienta en cada silla. Y no tenemos ningún problema en decirle, si alguien llegó primero y si a alguien se le ocurrió sentarse en mi lugar, yo no tengo ningún problema en decir, hermanito, perdón, pero esta es mi silla. Y el hermanito así como enojado, ¿y cuándo la compró? A mí el pastor no me ha dicho que yo tenga que comprar una silla. Pero eso pasa más con las mujeres. Las mujeres no tienen ese problema. Y usted se da cuenta, y con todo respeto se los digo, todos hemos hecho fila alguna vez en algún lado. Y más frecuentemente en el café o en una hamburguesa o unas pizzas. Y no estamos haciendo promoción, no quiero que después de aquí vayan a comer eso. Si uno se acerca más del límite, ¿qué pasa con la mujer? Oiga, disculpe, se hace para allá, es que está en mi espacio. Y está de este tamaño, y no se peinó, no se bañó, y no se ve ni bien. Pero no importa eso, ¿por qué? Porque es su espacio. Ese lugar que tú tienes ahí es tu espacio, que Dios ha designado para ti. Pero yo quiero que al final tú te identifiques con lo que les voy a compartir hoy respecto a esa silla. Y vamos a ir descubriendo por qué el Señor nos habla, porque les voy a hablar de un tema que tiene que ver con los inicios de la iglesia de nuestros primeros padres, que fueron los apóstoles. ¿Qué problemas tuvieron? ¿Qué tuvieron que pasar? ¿Qué tuvieron que enfrentar? Porque hasta se murmuró, tuvieron que tomar una decisión, a veces no muy en lo espiritual, pero eso lo vamos a ir desarrollando y usted se va a ir dando cuenta cómo aún y en la época anterior que tuvieron que pasar los apóstoles, son problemas que usted también tiene hoy, que enfrenta hoy,
y que no está exento de llevarlos a cabo. Entonces yo quiero que me acompañe usted al libro de los Hechos, en el capítulo 1. Libro de los Hechos, en el capítulo 1. Acts. I'm sorry, my English, pero nomás fui a estar en la primaria. No, I'm sorry. Acts 1, chapter 1, verses 12. Ok, el Señor dice así. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué pasó ahí en el capítulo 1, en el primer versículo? Estaban despidiendo al Señor. El Señor tomó su avión y se fue. Bueno, no había aviones, era una nube. Pero venían de despedir al Señor. Él se fue en el capítulo 1. Perdón, hermanitos, es que no estoy muy familiarizado con estas cosas, pero bueno, que el Señor nos vaya guiando, ¿verdad? Entonces, ellos fueron a despedir al Señor, porque obviamente fue la indicación que se dio. ¿Y qué pasa cuando uno va a despedir a alguien a un aeropuerto? Pues lo despide, que le vaya bien, me tomo un refrigerio y me regreso. Dice que un camino de un día de reposo, no es lo que es un día completo que tenemos para descansar. Un día de camino de reposo quiere decir lo que estaba permitido caminar en la tradición judía, que eran aproximadamente 900 metros, 2000 codos. Entonces no era muy lejos ese lugar. Para que se ubiquen ustedes, más o menos ahí, en ese punto aquí está Jerusalén y el monte Olivar está más o menos por aquí. Está muy cerca realmente. Entonces era lo que podían ellos caminar. Y a mí me gusta ponerlo así porque a veces estamos hablando y la gente no se imagina ni dónde es eso. Entonces era relativamente cerca. Entonces ellos habían ido y era más o menos la distancia que ellos podían caminar. Seguimos leyendo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban ahí quienes, y da los nombres: Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Hermanos no de creencia, porque ya había mencionado a los discípulos. Aquí se refiere a hermanos de sangre de Jesús, que ya sabemos quiénes son, porque ustedes se lo saben. Yo sé que ustedes aquí puras caras inteligentes. Entonces los hermanos de Jesús eran Judas Tadeo y Santiago. Eran los hermanos de Jesús. Seguimos leyendo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Seguimos. Este pues, con el salario de su iniquidad, o sea, con lo que le pagaron por entregar a nuestro Señor, se compró un campo. Él al ver la traición que le había hecho, al haber visto lo que había causado, él quiso regresar el pago a los sacerdotes del templo, pero ellos no lo aceptaron porque era precio de sangre, y compraron un pedazo de terreno que se llamaba Aceldama, que quiere decir campo de sangre, para que nadie fuera habitado. Esa es la razón que no lo podían ellos recibir a las arcas del templo, por lo que había pasado. Y dice: con su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Y aquí quiero mencionar algo. La Escritura nos dice que se colgó. Eso es lo que yo en lo personal era lo que sabía, que él se había ahorcado.
y yo creo que todos, pero aquí dice que se reventó por la mitad. Entonces, los teólogos, la gente que sabe, la que ha estudiado, llega a la conclusión que se colgó, se amarró, estaba como medio muriendo, se partió la rama, cayó al suelo y se partió. Y eso fue lo que pasó. Y dice, y todas sus entrañas se derramaron. Está un poquito así medio fuerte, pero es lo que narra la escritura. Y fue notorio que a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Aceldama, ya lo comentamos, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Este es el problema por el cual Pedro estaba atravesando. Y sigue diciendo. En aquellos días, dice, es necesario pues de estos hombres que se han estado junto con nosotros todo este tiempo, que el Señor entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí la preocupación de Pedro era válida. ¿Por qué? Porque eran 11. Eran 11 y era necesario que fueran 12. Me está fallando un poquito aquí. Es importante porque quiero que vean ustedes. Bueno, era, no sé ahí si podemos arreglar, hermano, un problemita. Ok. Esta, si cuando nosotros la vemos, aquí son 12, pero ya no eran 12, eran 11. Y esta es la primera selfie conocida de la historia de la última cena que está representada ahí. Pero esto no tiene nada que ver con lo que fue la escena cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo con ellos. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo no eran mesas, era más bien un retablo, era un pedazo de madera en el suelo, con un mantel, y todos se inclinaban sobre su brazo izquierdo y comían con la mano derecha. ¿Por qué? Porque el brazo izquierdo era considerado para cosas impuras, por eso ni siquiera saludaban con la mano izquierda. Entonces, si alguien lo quiere saludar con la mano izquierda, pues con todo respeto tengan mucho cuidado, pero no es lo correcto. Casi todos, aún y seamos izquierdos, saludamos con la derecha. Y esa era una costumbre más medio oriental árabe, que todos estaban recostados hacia un lado, y esa era la representación que se tenía. Esto pues es una obra de Leonardo da Vinci, y cualquier persona que la vea, pues nos identificamos siempre. Esa es la última cena, y si vemos un Sagrado Corazón también, y una Virgen y todo eso, ya lo sabemos. Pero Pedro sabía cuál era lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Pedro? Entonces aquí yo puse aquí un poquito más para facilitar en medio de nuestro Señor Jesucristo, por el lado aquí a Pedro, hermano de Andrés, por el otro lado otro par de hermanos que era Juan y Jacobo. De este lado puso a Felipe, que trajo Bartolomé, o Natanael, conocido también. De este lado a Tomás, así con cara medio de incrédulo, ya sabemos por qué. Y de este lado Mateo, el que trabajaba en la Diana, el que cobraba impuestos. A Simón, pero no es Pedro, es Simón el cananista o el cananeo.
Él no se sabe mucho de él, la Biblia no habla mucho de él, pero era una especie así como de medio revolucionario. Aquí tenemos a Santiago, pero no es este mismo Jacobo, este es Santiago el menor, o San Jacob, hermano del Señor Jesús, de nuestro Señor. Y aquí tenemos a Judas Tadeo, también hermano, y acá Judas Iscariote o Sicariote, que la palabra quiere decir lo mismo. Pero ¿cuál era la preocupación? ¿Cuál era la preocupación de Pedro? ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Nuestro Señor Jesucristo se va. Acuérdense que se fue en el capítulo 1, fue despedido ahí, y Judas pues se ahorca y él pues tampoco está. Entonces Pedro, ¿qué tiene que hacer? Pero hay una preocupación. ¿Y en qué se basa Pedro? Porque esa preocupación, Pedro se levanta en medio de todos y él les habla y les dice por qué razón era necesario cubrir ese lugar. Era necesario cubrir ese lugar porque faltaba uno. Y él lo sabía. Pero ¿en qué se basó Pedro? Acuérdense que aquí hay algo muy importante. El Señor Jesucristo se fue y faltaba uno. Entonces él sabía que tenían que ser 12. ¿Por qué razón? Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En 1 Corintios 12:28 dice: y aún nos puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, los que enseñan. Entonces, la primera autoridad de la iglesia eran los apóstoles y les faltaba uno. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El fundamento, muy importante. La iglesia tenía que estar fundamentada en ellos. Y lo que nos dice en cuanto al número, en Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de las 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos tenían que ser? 12. ¿Y cuántos eran? 11. No iban a poner ahí en la columna, pues qué pena, Judas no salió bueno, se nos rajó a la mera hora, entonces pues aquí iba a faltar. No, ellos eran los que iban a estar en las 12 columnas de la iglesia que Jesús estaba formando. Ahora, y Jesús les dijo en Mateo 19:28, cuando venga mi regreso, el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos iban a ser los patriarcas de cada una de las tribus de Israel, iban a tener los nombres. O sea, no era una preocupación a la ligera, y Pedro lo sabía. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Pedro actúa así? El Señor Jesús se fue y les faltaba uno. Entonces, en la profecía, cuando sea el rapto, va a pasar lo mismo. Se van a llevar, el rapto nos vamos, yo espero que nadie se quede, y tampoco el Señor Jesús está. Vamos a esperar que venga a los que se quedan. Entonces, no está el Espíritu Santo, porque aún no ha venido el Pentecostés, aquí, todavía no llega. Acuérdense que el Pentecostés llega en el capítulo 2, aquí estamos en el capítulo 1. Entonces, ¿en qué se está basando Pedro para tomar una decisión así? En lo que él había aprendido del Señor Jesucristo. Él se basa en las enseñanzas que él conocía y sabía y las tenía que hacer. Esa es la decisión por la cual Pedro era necesario que tome una decisión. Ahora, la decisión que toma Pedro, con mucha humildad, esa silla que está faltando, ese lugar que faltaba y que Pedro sabía, él tenía que resolverlo. ¿Y en qué se basa Pedro? Ya dijimos que eran 12 tribus, que eran los primeros, los primeras autoridades, y que sobre el fundamento y las 12 columnas. Pero aparte, dice Pedro aquí, y con toda humildad, pero con mucho respeto, esto que dice Pedro cuando Pedro se levanta, yo lo veo a Pedro más actuando en la carne, más que en el Espíritu. ¿Por qué? Porque todavía no descendía el Espíritu Santo en ellos. Entonces dice Pedro: es necesario pues
que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros, vuelve a decir, fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué es lo que le llama la atención aquí de esto que está contando Pedro? Que está siendo muy excluyente, está haciendo uso de ¿qué? De que nosotros tenemos que ser judíos, tiene que ser un judío. ¿Y qué requisitos puso él para que esto fuera, aparte que fuera uno de ellos, que estuviera desde el bautismo, donde el Padre habla, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mucha complacencia, el Espíritu Santo repose en forma de paloma y bauticen a Jesús? Y el otro requisito, ¿cuál era? Que estuviera presente en la resurrección. Yo pregunto, ¿son requisitos espirituales, de comportamiento, de conocimiento? No, son de tiempo y espacio. Que hayas estado ahí, que hayas estado tú, seas testigo de lo que pasó en ese evento. Pudo haber sido cualquiera. Entonces, Pedro está actuando más aquí en lo que él conocía y él sabía. Y ese es el requisito para mencionar a las personas que va a mencionar más adelante. Dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás. ¿Qué quiere decir la palabra Barsabás? Todas las palabras de nombres judíos que empiecen con las primeras letras Bar significan hijo de. Entonces aquí era hijo de Sabás. Bartimeo, hijo de Timeo, es otro ejemplo. Pero Sabás también se le relaciona a qué otra palabra, del Sabbat, que quiere decir hijo de descanso. Esa es la palabra que significa Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, aparte tenía otro sobrenombre, aparte de lo que significaba su nombre, era una persona justa. Y pues de Matías, que no se sabe mucho, pero era Matías. Pero Matías también se conoce como Matatías o Mateo. Entonces, José y Matías, como aquellos suena familiar, nombres de qué? Judíos. Entonces los requisitos tenían que ser que hayan estado con nosotros y que sean judíos. No importa que haya sido uno que anduvo ahí, a lo mejor nunca lo invitó el Señor Jesús a comer, o nunca fue él, vio nada, nunca tuvo una experiencia, nunca nada, pero era judío y era de ahí que estuvo con él en esos dos eventos. Entonces, como que la manera de escoger a esa columna, a esa autoridad y a ese fundamento, Pedro lo estaba escogiendo más en la carne. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque el Espíritu Santo aún no llegaba. Ahora, el método para hacerlo, dice, de tin, marín, de do, pingüe, cúcara, mácara, títere fue. O sea, suena así muy mundano, pero dice, y les echaron suertes. Pero eso de echar suertes, si ustedes recuerdan, cuando era una tradición judía del Antiguo Testamento, donde para escoger el cordero que se iba a ofrecer hacia el Señor, echaban suertes, el Odín y el Purín, el cordero que iba a ser sacrificado a Azazel. ¿Qué le pasó también? Tenemos otro ejemplo con Jonás, cuando Dios le dice que vaya a Nínive a hablarles, a rescatar al pueblo, y él decide irse a Tarsis. ¿Qué es lo que hace? Se sube a un barco y se mete abajo. ¿Y qué pasa? Esa historia ya se la saben, me imagino que el hermano ya se las compartió. Entonces el barco se estaba hundiendo. ¿Y qué hicieron los que estaban arriba en la proa, el capitán y todos los demás? Echaron suertes, y la suerte cayó ¿con quién? Con Jonás. Entonces tenemos otro ejemplo donde esto que está haciendo Pedro ya lo habían hecho antes. Y la suerte cayó en Matías. Quiero ir tantito para atrás. Cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles.
¿Qué sabemos acerca de Matías? Matías, pues no se dice mucho de él. ¿Usted ha leído alguna carta, alguna epístola, algún evangelio de Matías? Yo creo que aquí es la única vez que se menciona, porque no se vuelve a mencionar de él después. Entonces, hay libros en la iglesia, cuando en el primer siglo y en el segundo, cuando empiezan a resurgir los evangelios apócrifos o gnósticos, y se ponía cuanto encontraban ellos. Hay evangelio de María Magdalena, hay evangelio de Matías, pero no son autorizados por el canon de la iglesia. Entonces, ¿qué se sabe de Matías? Pues que él fue a predicar a Etiopía, que fue lapidado también, que él, con las piedras que lo lapidaron, él las quiso agarrar como testigo de lo que él hizo, que fue colgado y que se le cortó la cabeza, pero eso no es bíblico, es extra bíblico, es lo que se sabe de él. Entonces, lo que les voy a decir es mi opinión, muy humilde y generalmente equivocada, pero es lo que la palabra nos dice. Es que para mí el apóstol número 12 era el apóstol Pablo. ¿Por qué me atrevo a decir que era el apóstol Pablo? Porque Jesús mismo, él le habló a los 12 apóstoles por su nombre, él. No fue una rifa, no fue una vacante, no fue llenar una solicitud. Él les habló por su propio nombre. Entonces, esa columna que faltaba no era una oportunidad, era una rifa como que pase, le llene la solicitud. Las 12 tribus de Israel, la primera autoridad de la iglesia, los que van a juzgar a las tribus. No tenía que ser así. Pero en la carne, a veces nosotros actuamos mal y no sabemos esperar cuando el Espíritu Santo nos dice. Somos desesperados de naturaleza. Le pasó a Pedro. ¿Quién fue Pedro? Pedro alcanzó a caminar en las aguas cuando le dijo el Señor que si era él que fuera. No dice cuántos pasos, pero yo imagino que fueron varios. Pero no vamos a meter ahorita en eso si fueron 4, 5, 10 o 20. Él alcanzó. Él le dijo que lo amaba y lo traicionó. Pero él lo traiciona, no una ni dos, sino 3 veces. Pero ¿qué pasa cuando reciben el Pentecostés la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que pasó de ese Pedro que se rajó? Que hasta lo maldijo el Señor. La primera prédica que hizo Pedro, nada más 3,000 se convirtieron. Ese mismo que lo había negado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay aquí y que no había con Pedro cuando él habla a 3,000 personas? Que todavía no recibía el Espíritu. Entonces, este número 12, Matías, que si usted tiene sus piedritas y su fotografía de Matías, no vamos a tener, es muy respetable, no vamos a meter en eso, pero si usted comparte mi opinión, yo también se las presto si la quieren. Para mí el apóstol número 12 era el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó al camino de Damasco? No, hombre, hermano, qué inteligentes son aquí, puros teólogos hay aquí. Iba camino a Damasco, ¿quién? Saulo de Tarso, y lo tumba. ¿De dónde lo tumba? No se dice, pero por la autoridad de Pablo pensamos y creemos que era de un caballo, y le dice, ¿quién eres? Dice, soy Jesús a quien tú persigues, cosa te es dura dar contra el aguijón. Y el que tumba es a Saulo de Tarso, pero ¿a quién levanta? A Pablo el apóstol. Entonces no fue cualquier tumbadita. Yo creo que el caballo hasta relinchó y de cabeza se fue. Porque a veces así necesitamos nosotros, que nos tumben y que sangoloteemos un rato y luego te levantes, a ver si entiendes. Pero a veces son 2, 3, 4, 5 y no entendemos, y todavía son 10 caídas y todavía nos levantamos. Pero hermanos, no se sienta mal porque a ellos les pasó. ¿Por qué usted se siente mal? Porque a usted no le ha resuelto nada el Señor todavía. ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué usted viene aquí? ¿Usted se ha preguntado por qué viene aquí? Ahí a ocupar ese lugar que es suyo.
Al final tenemos un buzón, hermano, para lo de cada silla, ¿verdad? De cada quien. No es suyo. Usted lo está ocupando aquí, porque el Señor quiere, por su gracia. Pero el Señor le quiere decir que así como ellos pasaron, usted también va a pasar. ¿Y qué dice el Señor? En el mundo tendrás aflicción, pero no te preocupes porque yo ya lo vencí. Pero eso no lo sabía Pedro todavía. Entonces la preocupación era grande. Entonces, como quiera, recibe la unción Matías, es contado dentro de los 12, y pues ya sabemos que Pablo en el capítulo 9, como todo número 9 en el fútbol, hace falta ese puntero, ese delantero. ¿Y quién es el que más libros escribe en la Biblia, hermanos? Pablo. Entonces, yo creo que Pablo, pues lucha contra demonios, luchó contra Satanás mismo, contra los perseguidores de la iglesia que lo perseguían para matarlo, pero gran parte de la lucha era con los apóstoles que no lo aceptaban. ¿Y por qué razón no lo aceptaban? Ya lo dijimos aquí, porque son 12 columnas. Ya me imagino a Pedro diciéndole, ¿qué no entiendes que somos 12? 13 es de mal agüero. Somos 12, usted no puede ser. Pero Pedro le está diciendo en qué, hermanos, en la carne. Entonces, ese número 9, ya sabemos que siempre hace falta, y en un equipo, y vamos a salir tantito, pero en un equipo de fútbol, cuando meten gol el equipo, todo el mundo del estadio se levanta y hacen la ola, y gritan, y pegan la pared, y mi esposa hasta se sube arriba de la sala, y brinca, y todo. Pero cuando el portero hace una parada, nos paramos, brincamos, saltamos, no es tan importante un portero. Y si un defensa, el delantero iba a meter el gol y se la quita, pues tampoco nos paramos ni hacemos nada, porque ese es su trabajo. Pero cuando el 9 mete el gol de chilena, como Hugo Sánchez, todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿es importante o no un 9? Y qué casualidad, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 aparece Saulo de Tarso es convertido a Pablo. Qué casualidad, ese 9 hace falta. Ese 9 a lo mejor está por aquí también. Al final vamos a ver eso un poquito más detallado. Entonces, vamos a olvidarnos del primer capítulo y vamos a pasar ya cuando viene el Pentecostés. ¿Y qué pasa? Hay un pequeño problemita que pasa aquí. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, nos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, antes, hermanos, los hermanos no se esperaban a que la iglesia les diera, les ayudara, les compartiera, les reconociera. No, antes la gente vendía lo que tenía, igualitos que ahorita. Todo lo que tenemos se lo damos a la iglesia, ¿verdad? Amén. No oigo ningún amén. A ver, amén. Todo lo vendían, no había necesidad. Y tenemos un ejemplo, si se recuerdan cuál. A ver, los teólogos, ¿dónde están? ¿Qué pasó con Zafira? ¿Qué pasó? Vendieron un terreno. ¿Y qué pasó, hermano? A ver, aquí el hermano. A ver, ¿qué pasó? Quedaron de dar toda la cantidad, pero último se guardaron para ellos y murieron. Y el Espíritu Santo no le podía robar al IRS de allá, de aquel era el más fuerte que el de ahorita. O sea, el de que tenemos aquí, no sirve para nada. No, el bueno era aquel. Tú le robabas al Señor y el Señor no andaba con cartitas, ni pase a pagar, ni mande un acuerdo, no. El Señor te liquidaba en ese momento. No era muy fácil engañar a Dios. Ahorita tampoco quiero decir que lo sea. Pero en cuanto a lo que la gente dice aquí, el número de los discípulos crecía, entonces no había problema con la repartición que daban los apóstoles a la gente, no tenían ese problema. Pero la primera murmuración, sabemos que cuando Moisés va y rescata al pueblo de Israel, de Egipto, hay 10 murmuraciones, que después, si Dios lo permite, yo se las puedo compartir con mucho gusto. Si es que no es la última que vengo, a lo mejor el hermanito ya no me vuelve a jugar ni gol conmigo, pero si hay oportunidad. Es la primera murmuración que hay en la iglesia, y dice: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿A qué se refiere? Los griegos, que eran los que recibían el dinero, los judíos, las esposas de ellos no estaban pasando hambre, ni nada. Estaba el refrigerador repleto de fajita, y leche y queso y todo lo más. Pero las griegas, pues no tenían. ¿Por qué? Pues porque eran griegas. Entonces, nosotros tenemos que asegurar a los de nosotros. Todavía actuaban ellos en esa, como excluyendo un poquito. Entonces, había necesidad de una buena repartición. Entonces, la segunda convocatoria, la primera, ¿cuál fue? Había necesidad, los 12 apóstoles del Cordero, los que iban a juzgar a las tribus de Israel, las 12 columnas. Esa fue la primera convocatoria. La segunda, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, ellos, y dijeron, no es justo que nosotros, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, ubíquense, yo soy apóstol, ¿cómo voy a preparar yo un guiso? No quiere el Señor eso. ¿Qué pasa, hermanos, cuando a usted en lo particular se le encarga una tarea? Cualquiera. El hermanito se le ocurrió que va a hacer un evento porque quiere ponerle una silla nueva aquí, y van a organizar una taquiza, por ejemplo. Y luego dice, hermanito, yo quisiera ayudarle, hermano, pero sabe que me duele mucho este brazo. No, hombre, no sabe el dolorón. Es más, no puedo ni dormir. Ya tengo a mi esposa ahí, sóbeme. Yo quisiera ayudar, pero no puedo darle vuelta a los tacos. Y luego la hermanita, no, hermano, usted sabe, con el viejo que tengo yo de marido, no sabe, es bien gorroso. No me deja hacer nada, nomás que la pastilla, y que a qué horas esto, y que a qué horas lo otro. No tengo tiempo. Yo quisiera ayudar, pero no puedo. A veces nos transformamos en apóstoles. A veces nos creemos apóstoles. A veces creemos que la tarea, no, es que yo no sé hablar, hermano. La vista, yo quisiera leer, pero no puedo. No tengo, a veces me falta. Yo creo que me tengo que ir a operar. Entonces le estamos sacando la vuelta. ¿A quién? ¿Al hermano? ¿Quién es el que pone las cosas en el hermano? El querer como el hacer. ¿Quién las pone? Pues Dios. Entonces, ¿a quién usted le está fallando primero? ¿Al hermano? Primero le estamos fallando, ¿a quién? Al mero patrón, al que le vamos a dar cuentas un día y nos va a estar pasando la película como aquí. A ver, siéntese ahí, préndale la película al hermanito para que vea todo lo que hizo, que le dije que hiciera y que dijo que le dolía el brazo. Y a la hermanita que le dije que hiciera la comida y que pues su marido. Ahí va a salir todo, está todo grabado. Todo. Dice que todo va a salir. Todo, hermanitos, va a salir. Qué emoción, ¿verdad? Para unos. Para otros no. No va a ser tan agradable eso. Entonces, fíjense lo que dicen aquí. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, o sea, entre ustedes, porque nosotros no. Ese trabajito de atender a las viejitas, de darle de comer, abra la caja, abra la bolsa, ponga la caja, denle de comer a las viejitas. Ahí no dice, más adelante lo vamos a leer, no dice ninguna joven. Fíjense lo que convocan a estas personas, a 7 varones. Y mire usted los requisitos. Antes, ¿cuáles requisitos eran? Que hayas estado desde el bautismo hasta la resurrección y que haya sido uno de nosotros. Requisitos para ellos, para hacer esta tarea tan importante. Mire, de buen testimonio, que sepan cocinar, llenos del Espíritu Santo, que tengan sazón y sepa bien, que le den la aprobación de arriba, que sabe rico, de sabiduría, que tenga un título de Masterchef, para darle de comer a las viejitas griegas, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, otra vez, hermano, la palabra es muy clara. ¿Sí la alcanza a leer? ¿Cómo Pedro está siendo tan excluyente? Porque él no podía entender eso.
Y dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, y fíjese usted los nombres: Esteban o Estefanus, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, o sea, tenía virtudes el varón; a Filipos o Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿A qué les suenan esos nombres? Puros griegos. No había ninguno de nosotros, tenía que ser uno de vosotros. Los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, ellos fueron los encargados de darles la tarea tan importantísima de darles de comer a las viejitas. ¿Qué tarea tan grande y qué tantos requisitos? ¿Cuántos requisitos les pone el Señor a usted, hermano? Que venga aquí a congregarse, porque eso es una obligación, no es una chancita. Tiene que venir a congregarse, que crea y que obedezca. ¿Dónde viene la palabra testimonio? ¿Dónde viene la palabra espíritu? No, eso es lo primeritito que le pide para empezar. Porque dice el hermano, no, es que sabe que, hermano, pues yo quisiera, pero fíjese que entre más leo la Biblia, pues menos me gusta. ¿Y por qué, hermano? Pues es que cada vez me dice que me tengo que comprometer más, y pues no, yo nomás hasta aquí. Que no se pase la rayita. El Señor te quiere completo, no te quiere en partes. No es como los meseros que conocemos. ¿Por qué los meseros? Digo, sí, porque cada mes vienen, una vez al mes, son los meseros cristianos, pero son cristianos. Y son unos tremendos cristianos porque vienen bien bañaditos, bien puntualitos, bien presentaditos y con toda la familia. Esos no fallan. Pero se trata de ayudar, se trata de dar, se trata de servir, y como Matías, no vuelves a saber nunca. Entonces, sabemos que ellos les impusieron las manos y pues oraron y empezaron. Pero de estos 7, quiero hablarles solamente de 2, que son los que sí menciona la palabra. Y esos son Esteban y Felipe. ¿Qué eran los que se les encomendó hacer a ellos? Perdón porque se me olvidó. Darles de comer, un trabajo bien importante. Pero fíjese, Esteban, qué bueno que Esteban conocía la palabra, y qué bueno que Esteban, como dice aquí, que estaba lleno del Espíritu Santo, porque donde él iba a hacer el mandado, no dice que tenían un burro, ni un caballo, ni nada, un medio de transporte más que sus Dodge, una marca Dodge, que eran Dodge patas, ¿ya? Él se tenía que transportar así, porque tenía que darle de comer fresquecito. ¿Usted ha comido del refrigerador de una comida antes? ¿A qué le sabe? Pues no sabe bien. Pero si tiene hambre, no le importa, hasta fría se la come. Y qué rico estaba. Sí, pues con hambre todo se come uno, ¿verdad? Pero el trabajo de él no era ese. Acuérdese que tenía que tener testimonio, que le quedaba bien, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Él entendió que tenía que ir a hacer el mercado de la leche y vi, venir, cortar cebolla y darle de comer a las viejitas. ¿Fundamento de la iglesia? No, para eso no. Discipulados, alabanza, no, eso no. Pero fíjese lo que hizo Esteban. Cuando él iba caminando, él aprovechaba para hablar del Señor, de lo que había hecho el Señor, de quién era el Señor. Y tanto él hablaba que lo persiguieron en ese tiempo los sacerdotes de la iglesia. Y tanto fue lo que les dijo, que mire lo que dice aquí: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esto le pasa a Esteban porque fue tanto la ofensa de los sacerdotes que no les quedó otra cosa más que lapidarlo, apedrearlo. ¿Y quién creen ustedes que, porque siempre yo creo que a mí me pasó, pero yo no sé si a ustedes les pasó? Yo soy de Monterrey, donde se dan los hombres, pero de golpes, no. Entonces,
Cuando uno estaba joven, yo me acuerdo, buscaba mucho pleito, yo no sé por qué, pero me gustaba mucho eso. Y después tuve la oportunidad, Dios me concedió tener 3 escuelas de arte marcial. Entonces, si no me creen lo que les estoy diciendo, afuera ya saben lo que les va a pasar si no me creen. No se creen. Dios me dio la oportunidad de hacer esa destreza y tuve 3 escuelas porque me gustaban los golpes. Entonces ahí canalizaba yo muchas cosas que me pasaron a mí en la infancia. Entonces yo me desahogaba por ahí. Entonces siempre yo buscaba el pleito con los 2 que me quedan más gordos. Entonces yo le metía a uno y, oye, ¿sabes qué dijo aquel? Hombre, que no sirves para nada. Aparte, le estás quitando a la novia. Aparte, dicen que como que no eres hombre. O sea, ¿qué se llama eso? Buscapleitos. ¿Quién creen ustedes que estaba ahí acolitando ese apedramiento? ¿Quién creen ustedes? Yo sé que lo saben. Saulo de Tarso. ¿Quién es Saulo de Tarso? Pablo. Él fue el que estuvo presente en ese primer mártir de la fe. ¿Usted cree que alguna vez a Pablo se le pudo haber borrado todo lo que pasó Esteban? Todo lo que dijo ahí. Y fíjese, y quiero que ponga atención muy bien aquí lo que le voy a decir. Dice Esteban que cuando lo estaban apedreando, pero Esteban, ¿lleno de qué? ¿Qué es lleno? Que no cabe. ¿Qué pasa cuando estamos comiendo? Oye, otro taquito. No, ya no. Otro taquito. Bueno, el último, como que hay un espacio, ¿verdad? Bueno, y siempre decimos así, bueno, el último. Y luego ya acabamos y otro taquito. Hermano, es que me voy a poner bien gordo. Hermano, es que esto no lo hago todos los días. Bueno, nomás otro. O sea, tenía espacio para otro. Y se lo comió. Y tú, que ya no coma. O sea, estás queriendo que ya no coma. Entonces aquí dice que lleno del Espíritu Santo, ya no le cabía nada. Estaba lleno totalmente. Y puesto los ojos en ¿dónde? ¿A dónde nos dice el Señor que tenemos que mirar siempre? Porque allá arriba está ¿qué? La gloria de Dios. Entonces, puesto los ojos en el cielo, dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que está viendo él ahí en ese momento? Está viendo sillas. Está Dios sentado, a la derecha está Jesucristo, y la siguiente silla, ¿de quién creen que era? ¿De los superapóstoles? ¿De Juan y Jacobo que estaban peleándose ese lugar? No, el Señor les dijo, mi Padre ya la tiene separada, el primer mártir de la fe. Y yo creo que es justo que Él haya visto, porque Él se vio allá, sentado, porque Él fue el primer mártir que murió, el primer cristiano que murió por Jesús fue Él. ¿Y sabe por qué también más? Vamos a darle un pilón a Esteban, y eso se merece yo creo que un aplauso, porque por medio de su muerte empezó la conversión de Saulo de Tarso. Ahí empezó, y lo remató con la caída del caballo, el burro, lo que haya sido. Entonces, como que se merece, de verdad, un mérito excepcional el Esteban. ¿Y para qué fue llamado Esteban? Un cocinerito. Ni siquiera le dieron un título de Masterchef, no alcanzó. Darle de comer a las viejitas. Y miren lo tan importante. Lo que él estaba viendo allá, él se estaba viendo a él. Lo que estaba él viviendo era un holograma, no como el que vemos el de Michael Jackson que le hacen, que vemos que es él y parece que fuera él y que estuviera vivo. Es lo mismo que le pasó a Esteban, ya había pasado eso. Él estaba allá. Entonces cuando él ve eso, él dice, péguenle aquí, parecen borrachos con Parkinson, péguenle bien, ya me quiero ir, porque mi lugar está allá. Aquí no, yo ya me quiero ir. ¿Y los apóstoles? Reunidos. Entonces, Esteban merece un honor especial por lo que él hizo, porque él entendió el llamado que Jesús le hizo y le dio. Otro, Felipe, dice
pero en Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos, palabra esparcidos, ¿qué pasó con la muerte de Esteban? Se desató una persecución grande. Hubo un grupito que nunca falta. Yo sé dónde hay más, y yo sé dónde se esconden. Vamos por ellos. Si les sirve de dato, cuando Jesús resucitó, no es de esta predicación, pero ayuda. ¿A quién se le apareció primero? A las mujeres. Entonces, ¿a quién creen que fue el que dijo dónde estaban los demás? Ay, bueno, yo no lo dije. Pero yo creo que es muy fácil de saber, ¿verdad? Porque ese don lo tienen ustedes, las mujeres preciosas, con mucho respeto se los digo. Hay personas que tienen el don de lenguas, porque Dios los da. Pero hay mujeres que tienen la lengua, que es un don. Y a veces bien afilada. Mi esposa, yo la amo mucho, pero ella sabe exactamente. Es como tener esa espada con la que le dieron a Jesús para saber si ya había fallecido. Esa misma espada yo creo que la heredó mi esposa. Igualita, hasta el mismo filo tiene. Me da exactamente donde me tiene que dar. Aquí y aquí. Y bien, así como que bien despacito, pero me lo dice. ¿Y yo qué hago? Pues yo, como soy una persona muy espiritual, pues tengo que bendecirla. La palabra me dice que tenemos nosotros que amar a nuestras esposas. Qué padre, ¿verdad? ¿Cuántos amamos varones de aquí a nuestras esposas? Híjole, nomás 2. ¿Qué están haciendo, hermanas? ¿Por qué? ¡Wow! Y a las mujeres, ¿qué les dice? Mujeres, respeten a sus maridos. Híjole, qué padre me siento, ¿verdad? También les dijo a ellas lo que tenían que hacer, no nomás a nosotros. ¿Estaremos haciendo esa tarea? Por lo menos. ¿La estaremos cumpliendo? Del 1 al 10, no me diga, no quiero escuchar 5, ni 4, ni 13. ¿Qué calificación nos pondríamos cada uno en esa tareita así? No darles de comer a las viejitas, ni morir lapidado. En esa tarea específica, amar a nuestras esposas. ¿Qué significa la palabra amar? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que amáramos con amor que ágape, porque ese es el del Espíritu. Por eso Él murió por nosotros. Él no nos amó como porque nosotros decimos, yo amo mi carro, amo mi perrito, pero también digo, amo a mi mamá y amo a mi esposa. ¿Será el mismo amor? No. ¿Qué es lo que diferencia? Porque la palabra amor generaliza mucho. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos explica, en el libro también de los Hechos más adelante, que hay amor filos, hay amor eros, hay amor estorge y hay amor ágape. Entonces el amor que yo siento hacia las cosas es el amor eros, que es el que el cuerpo o el instinto nos da. El amor filos es cuando ya le pertenezco yo a alguien, la familia, mi esposa, mi hermano, mi mamá, mi papá. Ese es el filial, el filos, yo le pertenezco a. Pero el amor ágape, ese cuesta mucho, ese no me gusta, porque ese me dice que tengo que presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a Dios y en perfección. Entonces ese no me conviene, mejor este. ¿Por qué la gente se divorcia? ¿Por qué la gente engaña? ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente hace lo que hace que está mal ante los ojos de Dios? Porque nada más conoce el amor filos y eros, de sentimientos, de emociones, porque no han conocido el amor ágape, que es el que quiere que el Señor esté. Dice que el Señor quiere adoradores ¿en qué? En espíritu y en... Hombre, puro teólogo aquí, hermano. De veras que los felicito, en serio, porque eso habla de que están deseosos como nosotros de aprender. Entonces aquí, fíjese lo que dice: pero fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria
les predicaba a Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor cuando se fue? Y me serás testigo, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Si fueran pisos, ¿qué sería Jerusalén? El 1. Judea, Samaria. ¿En dónde va Felipe ya? En el tercero nivel. Un cocinerito. Él no le dijeron que predicara. ¿Quién le dijo a él que predicara? Y luego fíjense lo que hacía él cuando predicaba. Déjenme les cuento. ¿Estamos emocionados? Yo sí. ¿Usted también? No, ya mejor me voy, hermano. Pues nadie dice amén. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo las señales. ¿Qué son señales? ¿Qué son señales? Nosotros como cristianos, ¿qué son señales? Las obras del Espíritu, ¿verdad? Ok, él hacía señales. Y luego, aquí no lo aclara. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Quién hacía eso? Jesucristo. Un cocinerito hacía eso. ¿Qué dijo el Señor? Y ustedes van a hacer cosas más grandes. Solamente que necesitas así de fe. No dijo así. Así estamos, pero con todo respeto. Dije espiritual, o sea, en obesidad espiritual. Porque a veces estamos obesos espirituales. No queremos correr. No nos gusta hacer ejercicio. ¿Qué pasa si uno está obeso espiritual y viene la tentación? ¿Qué va a pasar? No vamos a poder correrle a la tentación, porque no estamos obesos. ¿Qué pasa cuando venga la prueba? No la vamos a poder enfrentar, porque no estamos preparados. No tenemos los requisitos de los de nosotros, no los tenemos. Como somos de los vosotros, entonces esas cosas no son tan importantes. Seguimos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, todos estaban maravillados con Felipe, con el cocinerito. Y mire qué más hacía. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. Era un maguito, era un mago. Y sigue diciendo: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, él hacía trucos para chiquitos y para grandes también. O sea, cuando tenía que ser payaso, pues hacía reír a los niños, pero cuando tenía que ser de esos que hacen reír, que hacen bar shows y esas cosas, pues de adultos, también tenía. O sea, el repertorio era grande, no era cualquier mago, tenía su categoría. Como por decir aquí ahorita un David Copperfield, sin hacer ninguna publicidad, ni vamos a vender cassette al final, ni nada de eso. Pero más o menos ese tipo de mago era. Este es de gran poder de Dios. O sea, él presumía que era poder no de él, sino de Dios. Y la gente como no sabía por qué, nadie les predicaba. ¿Dónde estaban ellos? En Samaria. ¿Y dónde estaban los apóstoles? A los que les dio la tarea, todavía no llegaban ahí. Entonces por eso era muy fácil convencer. Por eso cuando nos platican cosas de la palabra, hermanito, usted tiene que escudriñar, usted tiene que leer, usted se tiene que tirar un clavado para que usted pueda entender lo que Dios le habla en lo personal a usted. Antes de que yo haga todas estas cosas, el Señor primero me las da a mí. Y todo esto es porque el Señor quiere que yo sepa algo de Él. No para que venga y se los diga a ustedes. Eso es porque Él quiere. Pero esto yo lo hice para mí. Y hace un montón de tiempo. Ya no sé ni hace cuánto. ¿Por qué me lo dio? ¿Qué necesidad había de yo saber tanto? De conocer qué había pasado con estos dos
y con los apóstoles y el problemón de Pedro, cómo estaba en la carne y no se esperó al Espíritu Santo. ¿Por qué? Y uno no entiende a Dios, pero Dios me dice a mí que yo le tengo que creer, no que lo tenga que entender. Y a veces queremos entender a Dios y a veces hasta nos enojamos. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo otra vez? ¿Otra vez yo? No, ya, bájame tantito la canastita, ya estoy un poquito cansado. Pero ellos entendieron cuál era su tarea. ¿Para qué fue llamado Felipe? Para hacer la comida. Mira dónde anda. Y luego fíjese lo que sigue diciendo. A esto oyen atentamente todos, los más pequeños están más grandes, diciendo tiene gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron en Felipe, es como los de la película, ¿verdad? Llegó el superhéroe. Estaban todos acá bien entretenidos, bien padre, y llegó el que los iba a salvar a todos, el llanero solitario. Llegó a salvar. Cuando creyeron en él, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No solamente le creyeron lo que les decía, hacían también, así como usted hace caso todos los días y como yo. Todo lo que se nos dice, hermanos, cuando Dios manda desde el Génesis hasta el Apocalipsis a hacer algo, Él da la orden. La primera respuesta, ¿cuál es? Ahí voy, ahorita, ya o mañana. Ya ahorita de una vez. Siempre que decimos, a mí, ¿por qué no a este? Otra vez yo. Siempre la respuesta primera es no. Y tenemos un montón de justificaciones, tenemos un pergamino de justificaciones para no hacer las cosas de Dios. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés estaba cuidando ovejas, tenía 80 años, y se le aparece Dios en medio de una zarza y le dice que vaya y rescate al pueblo que estaba en Egipto. ¿Y qué fue lo que dice Moisés? ¿Por qué yo? Era tartamudo. Dijo, y además estoy muy viejío. ¿Y qué le dice el Señor? Si tú no vas a hacer nada, el que lo va a hacer soy yo. Yo nomás te ocupo que vayas y te le pares a aquel enfrente porque es muy cabezón y no me hace caso. Pero como quiera te voy a mandar a Aarón para que no vaya solo. Él también dijo que no. Moisés. Si ahorita usted va y se aparece allá en la Meca, allá en Medio Oriente, y usted dice dónde está la tumba de Moisés, no sabe la cantidad de gentío que se le acumula ahí. Porque así somos. No hemos entendido que ya hemos sido rescatados y salvados por alguien que nos amó y nos entregó su vida en la cruz, y fue una muerte de cruz, y por su sangre hemos sido redimidos usted y yo. No nos gustan los procesos, nos gustan los sucesos. Una varita mágica, ¡pum!, un nuevo Raúl, y ya, estás convertido, estás arreglado. Así no funciona. Los procesos son los buenos. ¿Qué le pasó a Pablo? Tuvo que pasar procesos. ¿Qué le pasó a Jonás? Tuvo que pasar procesos. ¿Qué le pasó a Saúl, a David y el que usted me quiera mencionar? Todos son procesos. El Señor está trabajando con usted. No se desespere. Créale a Él. No me crea a mí, no le crea al pastor. Créale a Él. Él es el único, dice el apóstol Pedro. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así o más claro. ¿Qué andamos haciendo en otro lado? Pero a veces dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. No seas impaciente. El Señor tiene tu silla. Él te va a recompensar. Él sabrá cuándo. Ahora, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe
y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. No solamente le creyó a Felipe, se bautizó. Y el que atonitaba a la gente y los encantaba con lo que hacía, ahora él es el que estaba sorprendido. Qué importante es cuando nosotros sabemos y conocemos para lo que vinimos aquí. Cuando lo hemos descubierto, hermanos, que el Señor nos reveló. Tú no estás aquí por una casualidad. Tú estás aquí porque el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para ti. Pero tienes que creer. Esa es la llave que va a abrir la puerta. ¿Desde cuándo que tienes la tarjeta de crédito ilimitada? Y dice tu nombre. Y dice quién te la dio. Porque en una tarjeta siempre dice el banco. Jesús ya nos dijo, Jesucristo es la tarjeta. Ahí está, úsala, no tiene límite. Nomás que vamos al cajero, metemos la tarjeta, ¿y qué nos pide el cajero? Pues el PIN. ¿Y cuál es el PIN? La palabra mágica, Jesús. Usted tiene la tarjeta ilimitada. ¿Pero qué decimos? Aunque sea un carrito. Mándame aunque sea un carrito. Mándame aunque sea una casita. Mándame aunque sea una despensita. Pídele el Ferrari. Pídele la mansión. Eso es lo que te quiere dar el Señor. No migajas. El Señor no da migajas. Y tenemos muchas pruebas de ello. ¿O no? Acabamos de oír ahorita hace un momento lo que el Señor hizo con hermanitos como usted y yo. Usted será la excepción. No, es que ellos se lo merecen. Ellos ya tienen mucho tiempo conociendo al Señor. Tienen antigüedad. Y leen la Biblia todos los días. Ellos sí. Yo no. ¿Será así? No es así. Continuamos. Cuando los apóstoles, mientras Felipe estaba haciendo eso, ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Y cuál era la orden? Que se esparcieran, que se salieran de ahí. Él permitió que la persecución fuera posible, Dios la permitió porque la orden era que se fueran a compartir el evangelio. ¿A dónde? Primeramente a Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Ellos estaban ahí en Jerusalén, estaban organizando cómo entrar de una fase a otra, de entrar a la fase de Judea, a la fase de Jerusalén, a la fase de Judea y hacer el cronómetro, cuándo vamos a ir a la fase de Samaria y cuándo vamos a pasar a la fase del resto del mundo. Estaban viendo qué uniformes se iban a poner, las tarjetas, los panfletos, todo eso estaban organizando ellos allá. ¿Y Felipe dónde andaba? Ya se les había ido por muy lejos. Entonces oyeron de Samaria que había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Como que cuando ellos estaban viendo hacia dónde iban, llegaron y les dijeron, por Samaria ni se preocupen, ya están convertidos todos. ¿Cómo? Pues si Samaria está programado para el 2019. Ahorita no puede ser eso. Pues allá anda Felipe. Y de pasadita anda con un mago. Tremendo testimonio. Para los apóstoles, pues no reunían los requisitos, pero para Felipe, bien importante porque le ayudaban todo. Ya me lo imagino yo al mago ahí, a ver, deténgale aquí, póngale acá, échale el agua y sácale. Y él para todos lados andaba con él. Afortunadamente, ellos fueron allá, porque déjenme le digo algo. Felipe estaba haciendo las cosas mal, pero las estaba haciendo. Él estaba bautizando en nombre de ¿quién? De Jesús. Se le había olvidado algo, un detallito. El Espíritu Santo y el Padre, nada más. Y luego andaba con el mago. Pero los apóstoles que sí sabían cómo hacerlo, no lo estaban haciendo. Y eso pasa siempre. Los que saben regularmente nunca hacen.
Pero los que no saben, esos van a andar para todos lados. Hermano, hay que ir aquí, sí, ¿para dónde? Vete, no sé, pero tú dale. Tráete la camioneta, y tráete esto, y tráete lo otro, vamos para acá, vamos para allá. Y andan zumbando para todos lados, y siempre traen a alguien que está peor que ese. Pero anda con él, y todo lo que le dice va a hacer. Son de utilidad. Benditos sean los Felipes. Afortunadamente Pedro y Juan fueron y pues bautizaron lo que faltaba en nombre del Padre y del Espíritu Santo, oraron por la gente, obviamente el Espíritu llegó y todo fue arreglado. Pero hoy, el día de hoy, ¿cuántos Felipes saldrán de aquí por esa puerta? ¿O cuántos Esteban saldrán de aquí? ¿O seguiremos saliendo apóstoles? Vamos a seguir. Entonces imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo, o sea, hacían las cosas. Miren, ya nos faltan nomás 45 minutos y ya acabamos. Felipe sabía lo que tenía que hacer. Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Y los apóstoles estaban ahí y Felipe ya estaba más adelante. Y fíjese lo que hacía también, y usted ya lo sabe, pero se lo voy a decir. El Espíritu Santo, como vio que Felipe le obedecía en todo, le dice el Espíritu Santo: arrímate al carruaje a un funcionario de Etiopía, de la reina de Candace. Él traía en su mano un rollo de Isaías y venía de Jerusalén porque él creía temeroso de Dios y tenía que pasar por Samaria. Entonces el Espíritu Santo, al ver cómo Felipe siempre le obedecía, dice: arrímese al carro y acércatele. Entonces Felipe se acerca, yo me imagino, como que limpiándole el vidrio, ¿verdad? Dice: oiga, ¿qué lee? Pues de aquí, de alguien que murió y resucitó, y entiende lo que lee. Yo me imagino que le dijo: ¿y cómo va a entender? Con tantos apóstoles que andan por ahí. Es una apostolitis y una postamenta que, olvídese, hablan nomás de ellos, pero no hay quien me diga nada, no hay quien me explique. ¿Cómo voy a entender lo que leo si nadie me dice? Se queja. Y Felipe le explica. Dice: mira, eso que estás leyendo es Jesús mismo el que dice aquí, y el cual murió, y ese es el que va a venir. Ese es el que se acaba de ir y va a venir, en ese. Y le lee y él cree. Él cree en el Señor. ¿De dónde era? ¿De dónde era el eunuco? De Etiopía. ¿Etiopía pertenece a dónde? A África. ¿Viene siendo ya qué? El resto del mundo. Ya había dado otro paso todavía más para arriba. El cocinerito. Y luego le dice: oiga, bueno, pues ya leí, ya entendí. ¿Y cómo le hago para seguir en el Señor? Pues hasta donde yo sé, pues que se bautice. ¿Y cómo le hago para bautizarme? Y yo me imagino, hay que tener mucha imaginación, bueno, es permitido porque el Señor nos lo da, como que agarra el celular, ¿dónde le hablo ahorita? Un apóstol, están enojados todavía con lo del mago, no, les llamo y en peligro me digan: ¿qué hora qué? ¿Predicándole a un peluquero qué? No, mejor no. Pues mire, hasta donde yo sé, agua. Y luego iban así y vieron agua, un río. Dice: bueno, ¿y qué impide que yo me bautice? Pues ¿qué cree? Me bautiza, pues lo bautizo. Le dio el remojón, dijo: ya está, ya quedó arreglado. ¿Y ahora qué hago? Pues no sé. Y fíjese lo que pasó después. El Espíritu Santo, al ver cómo Felipe, en la disposición siempre de él, no le era como que muy beneficioso que caminara, entonces dice que el Espíritu Santo lo agarró y se lo llevó teletransportation a otro lugar. No me sirves cómo caminas, no me sirven los pasos que das, tú eres muy útil.
Eso es lo que quiere hacer el Señor, hermanos. Eso es lo que quiere hacer de ti y de mí. Que hagamos muchos Felipe, seamos muchos Esteban, muchos como ellos. Él entendió bien eso, que los pasos que tenían que seguir, Judea, Samaria y el resto del mundo. Y Felipe fue el primero en llegar, los apóstoles no. Él fue el primero, por eso se menciona, al igual que Esteban, como dos personas que obedecieron al Señor. El problema de ese lugar que faltaba se resolvió con Matías, pero Jesús ya no lo había dicho. En Mateo 20, 27 dice: y el que quiera ser el primero de entre vosotros, ese lugar que querían los apóstoles no fue dado a ellos. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero en llegar hasta el cuarto nivel? Felipe. Entonces ese lugar tú vas a poder llegar porque serás vuestro siervo, nada más porque él obedeció. Lo que él quiere que seas es que seas siervo, que le sirvas, que no te esperes a que te den un reconocimiento que dan los hombres a los hombres. Preocúpate por el reconocimiento que Dios te va a ti en lo personal. Ese es el que te debes de preocupar, no el que te dan aquí, porque te van a dar un título de que eres licenciado, que eres abogado, que eres ingeniero, y a los 5 o 6 años, ¿quién sabe dónde está ese papel? Con suerte lo tengas colgado ahí, y tus maestros ni se van a acordar de ti, vas a ser uno más, pero para el Señor, vas a ser uno más, uno del montón, no. Tú vas a hacer algo especial porque Él quiere que seas un siervo. Mira, si los requisitos para ocupar una silla con el Señor fueran lo que el apóstol Pedro dijo, conocer al Señor de antigüedad en el cristianismo, ya tuviéramos una silla. Pero como hemos recibido el Espíritu Santo por medio del Pentecostés, es el que mora en nosotros al ser bautizados y reconociendo al único y suficiente Salvador personal que es Cristo Jesús, como tu Señor y Salvador. Entonces lo único que tienes que hacer para tú merecer una silla es que seas de buen testimonio, que lo que tú digas y hagas compagine, que no seas nada más de dientes para afuera, que realmente lo que digas hagas, que tu palabra sea realmente verdadera, que no sea falsa, y que esa persona que ven, que sea la misma que ven aquí como la que ven en la calle, como la que ven en tu trabajo, como la que ven en donde tú estás en tu casa. Ese es un buen testimonio de un verdadero cristiano con esos requisitos de verdad. Que estés lleno del Espíritu Santo, que no te limites esas ganas de predicar del Señor, que eso arda dentro de ti y que te produzca el querer como el hacer, porque una fe sin obras es una fe muerta. Ese denuedo que tiene que haber en ti, poderoso, de testificar, y me seréis testigos, dice la palabra, en Jerusalén, Judea, Samaria y en el resto del mundo. Dios quiere que seas de buen testimonio, que estés lleno del Espíritu Santo, que tengas sabiduría, que leas la palabra, que te empapes. A lo mejor no podrás entender muchas cosas, pero tienes un buen pastor aquí. Y yo sé que hay mucha gente muy buena también que te puede colaborar si no sabes. Pero busca del Señor. Y por último, lo más importante, que sirvas. Porque si no sirves, no estás cumpliendo lo que el Señor quiere. Yo sé que aquí hay mucho de esto, hay de más. Estás sobrado. Tienes bastante que darle al Señor. El Señor te está esperando. Espero que esta silla que está aquí sea ocupada como debe ser, de verdad. Que no sea esta en la que estás. Que no sea esta
a la que estás acostumbrado a sentarte domingo tras domingo, sino que sea la que tiene el Señor preparado para ti. Cierra tus ojos un momento. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, alcanzaré para un cocinerito. Seré realmente esa persona de buen testimonio, que esté lleno de ti, que tenga sabiduría, que pueda servirte en algo, Señor. Mándame, Señor. Si no hay eso todavía en mí, ponlo, Señor, tú. Quiero ocupar un lugar, Señor. Un lugar que tú tienes destinado para mí. Un lugar que tú has designado para mí. Porque ya no quiero ser más el que era. Quiero ser transformado, Señor, así como Esteban. Quiero ver allá la gloria donde tú estás, Señor. Porque dices que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos allá donde tú estás, Señor. Gracias, Señor, te doy por este día. Gracias te doy porque tu palabra, Señor, me ha llegado hasta lo más profundo de mi corazón. Y ya no quiero ser una persona más. Ya no quiero venir nada más a calentar la silla, Señor. Quiero servirte. Donde yo esté, en donde me encuentre, que tu nombre sea profesado, Señor. Que tú seas siempre mi Señor, que yo siempre hable de ti en donde quiera que esté. Te doy las gracias, Señor, porque no tengo cómo pagarte. No me alcanzaría, Señor, el resto de mi vida para pagarte. Pero, Señor, por tu gracia, Padre, por tu santa misericordia, voy a ser un hombre nuevo. Voy a ser esa persona que no quiero yo, que tú sí quieres y que vas a poner en mí desde hoy. Y que yo voy a salir, Señor, renovado. Y voy a salir nuevo. Y voy a salir con fe. Y voy a salir con aquella cosa que no puedo hasta el día de hoy, queda cancelado. Y ese vicio, esa falta de amor, esa falta de perdón, esa falta de humildad, eso va a quedar atrás, no más. Porque tú te vas a encargar, Señor, de hacer la obra en mí, porque dice que tu palabra, que el que empieza la buena obra, también la terminará. Y en eso hemos confiado, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Bendito seas y alabado seas por siempre, Señor. Gracias. Seguimos orando, Señor. Dándote gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos llamas, Señor. Nos llamas para que, Señor, no vayamos a Jerusalén, a Samaria, a Judea, sino que vayamos a nuestros familiares. Nosotros ni conocemos dónde está Samaria, no Judea, Padre, pero ahora, Señor, que esa Samaria sea nuestra familia, esa Judea, nuestros vecinos, Señor, esa Jerusalén, Padre, sea esos compañeros de trabajo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque utilizaste a este hombre que lo designaron para dar de comer a las viejitas. Y lo llevaste, Señor, lo llevaste por el mundo entero a predicar tu palabra, Señor. Así llévanos a nosotros, Señor. Llévanos, Padre, a compartir nuestro amor por ti, Señor. Tu perdón, tu salvación, Señor. A nuestros seres queridos, a nuestros amigos, en nuestro trabajo. Tú nos llamas, Señor, a ser esos Felipes, Señor. Gracias, Señor, por ese ejemplo. Gracias por tu palabra. Gracias por llamarnos, Señor. Gracias por llamarnos a tu obra, Padre. La mies es mucha, dice la palabra, los obreros son pocos. Dios te está llamando a ti en esta mañana. Dios te está llamando a ti para que puedas llevar en alto el nombre del Señor, para que puedas compartir el amor, para que puedas compartir la esperanza que hay en Cristo, en esas vidas perdidas. Escucha el llamado de Dios. No escuches a un pastor, no escuches a un hermano. Escucha el llamado de Dios que te hace en esta mañana, porque Dios te necesita. Escucha, pueblo, Dios te necesita. Necesita tus manos, necesita tus labios, necesita tus pies. Dios te necesita a ti, no a tu vecino. Te necesita a ti para hablar de su amor a tus seres queridos, para que ellos también estén listos para el encuentro con su Dios.
Dios te necesita. No le saques más la vuelta. No necesitas ser pastor, no necesitas un seminario, necesitas responder al llamado de Dios, porque Él te va a capacitar, Él te va a llenar, Él te va a usar, Él va a hablar a través de ti. Dios te necesita, pueblo. Dios nos necesita. Dios nos necesita. Gracias por el llamado, Señor, que has hecho a través de tu siervo. La palabra la tienes tu pueblo, la palabra tienes tú. Respóndele a Dios, no a un par de siervos. Respóndele a Dios, porque la invitación y el desafío te la ha dado Dios en esta mañana. Dios te necesita. En el nombre de Jesús. Amén.